Buenos días, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar con Luigi Picella, Picella, sí, presidente de Conindustria y además dirigente de ese sector por mucho tiempo. Aquí leo una declaración de Delcy Rodríguez que dice aquí: en Conindustria no lleven la economía a la batalla política, no ganarán. ¿Ustedes están llevando la economía a la batalla política? no, para nada, no se refería particularmente a nada. Y nosotros de Conindustria, ¿qué hacemos, Carlos, y la gente que nos ven? Y feliz día para todos. Es propiciar, influir en políticas públicas que favorezcan un entorno positivo para la industria nacional. Es decir, nosotros apostamos al éxito económico del gobierno de turno a nivel estatal y municipal y, por supuesto, el gobierno central. Eso es lo que hacemos nosotros de Conindustria. ¿Y qué más? ¿Eso es solo lo que hacen? No, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas hacen? Mira, venimos recorriendo el país, le hemos dado cerca de 4 veces recorriendo el país a efectos de determinar cuáles son los problemas que tienen no solo los sectores, sino también las regiones. ¿Y qué diagnóstico tienen de esas visitas? Mira, lo que te puedo decir, y en términos generales, hay varios factores que inciden en la producción nacional. Una de ellas, y es nuestro objetivo principal y uno de nuestros grandes retos, es recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente, promover el nivel de empleo, y para ello es fundamental que la industria produzca y sea productiva. ¿Qué te puedo decir en torno a ello? Bueno, dentro de los factores que determinan esto, tenemos que hacernos competitivos. Para hacernos competitivos, pues tenemos que equilibrar los productos importados que entran para competir de una manera de igualdad con ellos. Es por ello que se anunció también... No entiendo, ¿cómo es eso de equilibrar con lo importado? ¿Ustedes pueden competir con...? Nosotros vamos a competir con el mundo, Carlos. Nosotros, la industria nacional, está preparada para ello, pero hay condiciones pero hay que nos afectan. Producción Claro, para competir. nosotros, y voy a tu pregunta, en primer lugar tenemos que equilibrar el tema de las importaciones. Hay muchas importaciones que entran con beneficios arancelarios, en primer lugar. En segundo lugar, hay muchas que entran y cometen ilícitos al entrar, pero o bien son falsificaciones o bien no tienen las normas sanitarias que nosotros necesitamos ¿Y no hay control? Adicionalmente a ello, claro, hay control. Adicionalmente a ello está lo que entra, por darte un ejemplo de puerta a puerta, que entra y afecta a la producción nacional. Los controles están, se creó o se informó de que se va a crear un Estado Mayor anticontrabando. Eso es positivo porque esto va a normar lo que te estoy diciendo. Adicionalmente a ello, el tema impositivo. Nosotros tenemos, para ser más competitivos, que es lo que tú dices, bueno, ir eliminando gradualmente los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Para ello, se aprobó en segunda discusión una ley de armonización estatal y municipal que va a contribuir a la producción nacional, va a contribuir que los productos nacionales no se encarezcan, pero va a contribuir también a que los municipios también recauden más, pero no por elevar las tasas, sino por ampliar la base de contribuyentes y por impulsar a la formalidad en la producción. Adicionalmente a ello, y a la pregunta que tú me decías, que si nosotros tenemos capacidad de producción, pues hoy tenemos 70% de capacidad ociosa, lista y presta para producir. Y lo que hace falta es que vayamos venciendo esos factores que afectan de manera negativa la producción nacional. Hoy, nosotros, mucho orgullo, usted puede ir a cualquier anaquel en Venezuela y ves presencia de los productos nacionales hechos con excelente calidad. Tenemos que avanzar en el tema de competitividad y es en ello lo que hace Conindustria dentro de todo esto, es ir determinando esos factores, influir en políticas públicas, reunirnos con todos los entes gubernamentales de manera tal de que esto se vaya corrigiendo y, como te dije al principio, ir avanzando en el tema de generación de empleo. Si aquí se suspendieran todas las importaciones, ¿qué pasa? En principio eso no está planteado. Por eso, vamos a poner que sea un caso, pues. ¿Qué pasa? Nosotros estamos preparados para abastecer el mercado nacional, pero vuelvo, insisto, eso no es lo que está planteado, porque las importaciones... Lo que está planteado es competir en igualdad de condiciones, Carlos. ¿Con quién compiten ustedes? ¿Con el Estado? No, con los productos importados. ¿Y quién trae los productos importados? ¿No son empresarios? Claro. Pero con beneficios arancelarios. A veces pareciera que es más fácil, no es que pareciera, es más fácil importar que producir. Pero si tú importas todo, no generas empleo. ¿Y esos empresarios no generas no son actividad económica, no generas actividad económica y tampoco, evidentemente, recaudación fiscal. ¿Y esos empresarios no son miembros de Conindustria?
no pertenece a tu con grupo. industria lo que hace es producir. Con industria agrupa a empresas manufactureras. Nosotros importamos materia prima que acá no se produzca. O también, y por qué en ello, lo que te quería decir, las importaciones son sanas. Y todas las personas que importan es un ejercicio leal y formal. Lo que queremos es que paguen los impuestos, lo que queremos es que lo que entre en el país entre con los registros sanitarios que aquí se demandan. Lo que queremos cuando entre en el país es que no sean falsificaciones. Y lo que queremos cuando entren en el país es que paguen sus impuestos Ahora, como y lo eso hacemos no corresponde nosotros. al Estado ese control, que Por paguen supuesto. impuestos, que entren con permisos sanitarios y que cumplan todos los Es requisitos. allí Ajá, en ¿qué pasa donde ahí? por ello se va a conformar también este Estado Mayor Anticontrabando, en donde lo que vamos a hacer es supervisar de que todo eso ¿Qué? se cumpla e ir avanzando en esa materia. ¿Quiénes van a integrar ese Estado Mayor? Ese Estado Mayor lo va a integrar el gobierno, ello incluye la gente del CENIAP, las Fuerzas Armadas y la empresa privada. Eso es lo que va a conformar el Estado Mayor y en ello se va a ir avanzando. Y por ende, ahorita se está trabajando para normar lo que es el puerta a puerta. El puerta a puerta, que no me lo has preguntado, pero te digo, se creó básicamente para que las personas naturales pudiesen traer para su consumo hasta $2.000. Pero aquí ha habido donde entran contenedores de puerta a puerta. Eso hay que normarlo. No estamos en contra de las importaciones. Las importaciones son sanas, Carlos. ¿Por qué? Porque te da una diversidad en los productos. A nivel de moda, a nivel de calidad y a nivel de Hay precio. empresas que traen puerta a puerta y empresarios que están metidos Sí, en eso. el en ese negocio. 30% de lo que entra al país entra de puerta a puerta. Eso hay que normarlo. Como te digo, mientras cumplan la parte de registros, la parte de pagar sus impuestos, de pagar su Tú IVA. insinúas que no están pagando completa. impuestos. No, Tú insinúas que están violando la ley. yo lo que te digo es que lo que entra de puerta a puerta debe normarse y deben pagar sus impuestos, deben pagar su IVA y deben registrarse como debe ser. Aquí dices tú que la situación económica empeoró durante el primer trimestre. De acuerdo, nosotros hacemos una encuesta de coyuntura, tanto cualitativa como cuantitativa. Ella nos reflejó que en ese primer trimestre la industria en promedio decreció 1.5%. Pero hay algunos sectores que lograron crecer, como lo son los sectores de alimentos y farmacéuticos, y hay otros que decrecieron, como es el caso de la industria química, como es el caso de la industria de confección, de calzado, etcétera. Pero en promedio ella decreció un 1.5%. ¿Qué estimamos? De que para el segundo semestre, que estamos en curso, evidentemente se haya una recuperación y todavía nuestras cifras, las que tenemos, es que vamos a crecer entre un 0 y 2% para el año 2023 en lo que se refiere al sector manufacturero. Vamos a un receso, regresamos contigo. Con gusto. Adelante, Luigi. ¿Qué hay de nuevo, entonces? Lo que estás hablando. Sí, te decía que estimamos de que para el cierre del año 2023 tengamos un crecimiento entre 0 y 2%. Quizás se están alineando muchas de las cosas que nosotros necesitábamos. Muchos de estos diálogos, como se llama tu programa con el Ejecutivo, el Legislativo a nivel regional, están comenzando a dar sus resultados. Como ello, y lo pongo acá, está la cuestión de esta aprobación de la Ley de Armonización Estatal y Municipal, que es positiva para la industria nacional, va a ser positiva para los municipios y va a ser positivo para el consumidor, porque se va a normar esas altas tasas En de lenguaje recaudación. sencillo y claro, ¿qué llaman normar? Normar ¿Y qué significa va a o ganar armonizar. el pequeño empresario con eso? Sí, es que los tributos sean pagables y que esa carga que llevamos sobre nuestros hombros o indique o no te vayas a la informalidad, sino que los impuestos que tú pagues los puedas pagar de una manera holgada y que no signifique un incremento de precio. Armonizar significa que también los alcaldes y las gobernaciones se sientan cómodos con esa tasa. ¿Qué quiere decir armonizar también? Que el municipio te facilite los trámites que ahí está contemplado en la ley. Por darte un ejemplo, anteriormente la licencia de patente y uso de las actividades económicas era por 1 año, ahorita va a estar por 3 años. ¿Qué significa armonizar? O para que la gente se siente identificado en ello, los emprendedores van a tener hasta un máximo de 1% para los pagos de los tributos a nivel estatal y municipal. Son incentivos
para que las personas que nos ven o que están emprendiendo o que están comenzando unas funciones, bueno, se puedan formalizar y así avanzar en la actividad económica. Y significa que cuando amplías la base tributaria, porque los tributos son bajos, tu recaudación aumenta y hay más actividad en esos municipios. Eso significa armonizar. ¿Tú me estás diciendo que los impuestos, los tributos en ese momento son muy altos? En los municipios, Carlos, ocurrió un gran desorden en donde, evidentemente, por la baja actividad económica y por la inflación, los alcaldes, para tratar de recaudar lo que necesitaban para mantener los municipios, elevaron las altas tasas. Pero eso más o menos viene corrigiéndose, entonces es el momento de armonizar ello. Eso está contemplado acá en la ley. Teníamos un tributo muy alto, por darte un ejemplo, que eran los timbres fiscales en el estado de Aragua, que por un sello que tú colocabas allí, ese tributo llegaba hasta $60.000 cuando anteriormente tú pagabas 200. Hoy está normado. Caramba. Y hay un máximo que debes pagar y que son 500 veces la moneda de mayor valor que tiene el Banco Central. En este caso sería el euro. Entonces, bueno, hasta ese máximo de 500 euros es lo que vas a pagar ahora por el timbre fiscal. Eso es lo que es armonizar, eso es lo que nosotros necesitamos en la actividad económica. ¿Esa es la mayor aspiración de ustedes? No, nosotros tenemos muchísimas aspiraciones. Por ejemplo, 1, 2, 3. Nosotros, bueno, nuestra mayor aspiración es recuperar el poder adquisitivo. Ajá. Porque si no se recupera el poder adquisitivo de otra gente, no va a haber consumo. ¿Qué lejos o qué cerca estamos de eso? Es que no hay una medida que de una manera u otra te determine que mañana o pasado mañana eso lo vamos a lograr. ¿Pero son qué muchas intenciones medidas tú ves en el Estado en de el que Estado, eso funcione? Todas las intenciones. Fíjate que hemos dado un paso adelante en el tema de lo que son las importaciones y lo que es normar no solo el puerta a puerta, sino el contrabando y todo ello. Hay un paso adelante en el tema de los altos tributos fiscales y parafiscales. Seguimos avanzando en materia de financiamiento. Si bien pasamos de $500 millones al cierre del 2022, hoy estamos en $1.022 millones, tenemos que seguir avanzando en esa materia. Por darte un ejemplo, el peso de lo que representaba los créditos en Venezuela antes era un 16% del PIB y hoy es apenas 1.6%. Es decir, vamos avanzando en esa materia, pero tenemos que seguir avanzando, Carlos, de manera tal de que el crédito vuelva otra vez al consumo, que vuelva a la gente que nos ve detrás de las pantallas y que eso dinamice lo que es el consumo. En conclusiones, están dadas las condiciones, estamos dando los pasos en la dirección correcta, hay un largo camino que hay que dar. Otro de lo que tenemos que seguir avanzando, y lo hemos dicho, es en el tema de las sanciones. Claro. Para nosotros es fundamental que vaya una flexibilización en las sanciones de manera tal que el Estado tenga mayores ingresos y sobre todo por la vía del petróleo. El efecto Chevron de una sola empresa y apenas con un incremento de 200.000 barriles que todavía no los ha llegado, ha logrado estabilizar la tasa cambiaria de la inflación. Es por ello que para nosotros es fundamental que el tema de las sanciones siga avanzando, que entre no solo Chevron y entre no solamente, Carlos, otras empresas de Europa como Eni y Repsol, sino seguir avanzando en esta materia. Y te pongo un ejemplo de las sanciones, aunque no me lo has preguntado, y te digo, y a la gente que aquí nos escucha, a veces queremos solucionar el tema eléctrico, pero no nos venden la turbina. O la empresa que le vende la turbina tiene prohibido hacerlo. O a veces pretendemos... ¿Quién se lo prohíbe? Bueno, esas sanciones que están allí de los FAC. O a veces también ¿Eso no se ha flexibilizado las sanciones? No, es lo que queremos que ocurra. Se ha flexibilizado solamente en el hecho que se le permitió a Chevron nuevamente seguir extrayendo un adicional de 200.000 barriles. A veces queremos que haya el combustible, pero reparar la refinería requiere de repuestos que deben venderlos o viceversa, de que venga la mano de obra especializada. Es por ello que para nosotros, para el país, es fundamental de que las sanciones se vayan flexibilizando gradualmente, de manera tal de que el Estado también tenga sus mayores recursos, pueda hacerle frente al déficit fiscal que existe hoy por hoy. Es por ello que tenemos la inflación. Entonces, como te digo, o te repito, o te recalco... Déficit fiscal ficticio. No, hay un déficit fiscal. Evidentemente los gastos son mayores que los ingresos y eso genera la inflación. Eso hay que equilibrarlo, incluso hay que superarlo de manera tal de que haya un mayor gasto fiscal y que dinamice la economía. Okay. En esas conversaciones con el Estado, ustedes llegan a algunas conclusiones y se cumplen de parte y parte. Muchísimo. Nosotros, en lo que respecta a nosotros, Econindustria, comenzamos este diálogo sincero desde hace año y medio.
En un principio los resultados no eran tangibles, pero han comenzado a verse tangibles, es decir, palpables los resultados. Esto es una tarea de todos. Aquí estamos involucrados todos, los gremios, el Estado, el poder legislativo, el poder regional, y en eso se va avanzando. Y no me cabe la duda que poco a poco vamos a dar los pasos y estamos dando los pasos en la dirección correcta. Van a haber avances, no hay inmediatez en nada de lo que hacemos, se tienen que dar. Fíjate que te he hablado de múltiples factores y es por ello que tenemos que seguir avanzando en esta materia. ¿Qué pasó en Fedecámara? Bueno, en Fedecámara hubo unas elecciones recientemente, quedó electo Adán Celis. ¿Ganó tu candidato? Bueno, todos son mis candidatos, nosotros... Ese es oportunismo. No, lo que pasa es que decimos que todos tienen el derecho de postularse y ¿Tú votaste por Adán propiciar. Yo voté por mi candidato. Era Adán Celis. Voté por mi candidato Adán Celis. Déjame decirte que fue presidente de Conindustria. Yo fui su tesorero. Trabajamos juntos y vamos a seguir trabajando ahora desde Fedecámara y Conindustria porque somos un sector que representa a Fedecámara y vamos a trabajar de la mano de manera tal de que se vayan dando las condiciones para ir mejorando el país, para ir mejorando la industria, el comercio, ir mejorando el turismo, que es muy importante para todos, y en ese sentido vamos a seguir avanzando. ¿Han cerrado muchas empresas industriales? Mira, ya tenemos unos cuantos años donde se han mantenido las empresas. Lo que sí tenemos es una capacidad de utilización muy baja. Es decir, de un 100% de la capacidad estamos utilizando apenas un 30%. Es decir, un 70% está ocioso. Podemos seguir creciendo, podemos seguir en esa materia avanzando y podemos seguir produciendo los productos que requiere Venezuela. Aquí veo una Venezuela. encuesta que hicieron, no sé si usted dice, el 74% consideró que la situación empeoró. Para el primer trimestre, es correcto, la situación para el primer trimestre empeoró debido al déficit que hubo ya mencionado en el tema del petróleo, lo cual ocasionó un problema de flujo de caja y se perdió el tema de lo que era la inflación que veníamos avanzando en ella. Y bueno, las consecuencias se vieron reflejadas ¿Ha hablado con en el gobierno más últimamente? No hemos parado de hablar con el gobierno. ¿Con la oposición han hablado? Tenemos tiempo que no hablamos con la oposición. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos no votan en la Asamblea. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo. Y en ¿Ellos no quieren o ustedes no quieren? No, en Conindustria recibimos a todos los que quieran ir, Carlos. Nosotros somos abiertos. ¿Y ustedes han pedido conversar con la oposición? Nosotros no queremos involucrarnos en temas políticos. Nuestro tema es netamente económico. Ahí hablamos netamente de la parte económica y tratamos de influir en medidas que nos favorezcan a todos. Bueno, aquí estaba leyendo que una encuesta de coyuntura decía que dice, anoté una declaración de Delcy Rodríguez que dice que Conindustria no llevan la economía a la batalla política y no ganarán. Sí, eso lo conversamos y sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Nosotros estamos abocados a la parte económica. ¿Un mensaje final? El mensaje final es que podemos avanzar, que nosotros vamos a avanzar en el tema que más nos compete, es recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente, pero para ello es fundamental producir y ser productivo. Es una tarea que está allí. Uno de las mejores remuneraciones la da el sector industrial, pero tenemos que seguir avanzando. No estamos satisfechos con ello, pero para que se genere empleo y para que se recupere el poder adquisitivo, nuestras industrias tienen que trabajar y ser productivas. ¿Tú vas al mercado? Sí. ¿Y cómo están los productos? ¿Caro, barato? ¿Qué? Te puedo decir que se han mantenido en el precio. Afortunadamente, incluso los precios en dólares, tenemos un tiempo donde se han estabilizado. Tenemos que seguir avanzando en esa materia. ¿Hasta cuándo vamos a estar comerciando en dólares? ¿Y el bolívar? ¿Qué pasa? Eso va a seguir ocurriendo hasta tanto no estabilicemos la inflación, porque quizás utilizamos como método de referencia el dólar porque es más estable. Y para ello, como te decía, es fundamental avanzar en el tema de que el Estado tenga mayores ingresos para equilibrar el déficit fiscal y garantizar manejar la inflación. ¿Tú prefieres dólar, bolívar o euro? Mira, yo prefiero realmente es el bolívar y para ello vamos a avanzar porque es la moneda nacional, pero tenemos que controlar la inflación para ello. Hay un largo camino por recorrer, pero sí. Y te voy a decir un lema al final, compra venezolano. Eso es fundamental para nosotros para recuperar nuestra economía. Gracias, Luigi. Gracias a ti, Carlos. En la próxima parte voy a conversar con Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.
esta segunda parte del programa, voy a conversar con Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo recuerdo mucho la universidad de por el padre Virtuoso, muy gran amigo mío. Gran amigo. Persona. Gran amigo. Lamentablemente muerto temprano. Sí, señor, así es. Sí, que todo el mundo lo ha sentido así. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de Pues la muy Universidad bien, Católica Andrés Bello? como se podrá imaginar, con muchísimo trabajo. Sí, qué En bueno. tiempos como estos. Ajá. ¿Qué trabajo hacen ustedes? Bueno, hacemos mucha investigación, hacemos medición de opinión pública, trabajamos en escenarios, tenemos un evento semestral que se llama Prospectiva, que trata de hacer una proyección de escenarios de los meses siguientes, que lo hacemos desde hace muchos años. Tenemos una mesa de análisis situacional que trabaja desde hace unos 10 años, que por cierto, este año estamos cumpliendo 10 años como centro. Así que bueno, la verdad es que trabajo hay mucho. ¿Quién fundó el centro? Pues lo fundé yo. Ah, sí. Sí, Bastante me tocó tiempo. a mí fundarlo. Bastante tiempo, Sí, ¿no? primero empezamos como una unidad de estudios políticos hace unos 12 años y después justamente el padre Virtuoso, viendo el desempeño que había tenido esa unidad y la cantidad de personas que habían egresado, porque también tenemos programas de formación y las múltiples tareas que hacíamos, entonces decidió elevarlo a la categoría de Centro de Estudios Políticos. ¿Ha aumentado las aspiraciones de estar en esos centros? ¿Perdone? ¿Ha aumentado la aspiración de la gente por entrar a los centros políticos? Sí, bueno, yo de creo que estudio? mucho. Nosotros tenemos 7.000 egresados aproximadamente. O sea, eso quiere decir que los temas políticos es un tema que interesa mucho y lo que genera mucha esperanza es que hay mucha gente con ganas de hacer las cosas bien. O sea, hay gente que cuando viene a formarse un centro como el nuestro dice, bueno, yo me quiero formar para la Venezuela del futuro, para que hagamos las cosas de manera distinta. Yo me quiero formar porque yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y eso evidentemente es esperanzador, ¿no? Y además de esperanzador, ¿cómo está la situación de la universidad en este momento? Bueno, la situación de la universidad está muy bien para los tiempos en que estamos. Obviamente, como toda universidad, ha tenido que enfrentar retos muy importantes y desafíos muy importantes. ¿Cuáles son esos retos y desafíos? Bueno, los retos tienen que ver un poco con un cambio importante en la demanda de quienes estudian una carrera. Las carreras hoy en día se están ajustando a 4 años. Los retos y los desafíos tienen que ver justamente con la desaparición prematura de nuestro rector, el padre Virtuoso, que afortunadamente dejó todo encaminado para que la ausencia de él no se convirtiera en algo traumático para la universidad. E incluso ya de alguna manera todos sabíamos quién iba a ser el nuevo rector, el padre Arturo Peraza, que lo conocemos desde hace mucho tiempo y que ha estado muy vinculado a la universidad desde hace muchísimos años. Lo he tenido aquí varias veces desde que era... Así es. Estaba en Guayana. Así es, así es. Entonces, bueno, él venía preparándose en el camino para ser rector. Abordó este rectorado sin mayores traumas después de la desaparición prematura del padre Virtuoso y creo que bueno, que todo ha ido marchando bien y será para mejor. Ajá. ¿Y qué hay cosas que van para mejor y para peor? Bueno, pues yo creo que hay cosas que sí van para mejor. La pregunta es cómo va a ser el desenlace, porque al final del día todo esto, como los partidos de fútbol, todos juegan al final del día, ¿no? Pero nosotros pudiéramos decir que la etapa, y así lo dijimos en Prospectiva, que la etapa que podríamos llamar de el chavismo es una etapa que se está cerrando. Ya desde hace algún tiempo, y hoy en día ese cierre se está produciendo, políticamente, quiero decir. Se cierra, ¿y para quién se abre entonces? Yo creo que se abre para cosas nuevas, yo creo que se abre para nuevas visiones de país. Nosotros en los estudios que hemos hecho, algo que nos hemos encontrado es que ya el piso político del chavismo no existe, no hay reemplazo de ese lado, o sea, nosotros no pudiéramos decir que el chavismo fue seguido por el madurismo como corriente política no existe, es una herencia del chavismo, y el chavismo hoy en día, como sucede como la gente cuando madura, como cuando pasamos de ser niños a ser hombres, bueno, nos damos cuenta que había cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer, cosas que se prometieron y que generaron una enorme ilusión en este pueblo y que ya
no se pueden cumplir, que sencillamente no era Ahora, posible. el problema, tú dices el chavismo, ¿quién sustituye al chavismo? La oposición que hay, ¿qué papel juega en un futuro? Bueno, la impresión que yo tengo es que están emergiendo otros actores en la oposición. Nosotros No los tradicionales. Creo que no los tradicionales. Creo que nosotros teníamos un sistema básicamente sostenido por el chavismo, por el oficialismo y por el otro lado por una oposición básicamente centrada en 4 partidos políticos, esto que llamábamos el G4, que de alguna manera... ¿Qué pasó con el G4? Bueno, creo que el G4 también va terminando una etapa. Y creo que una etapa donde estos partidos evolucionan o sencillamente son reemplazados por otros partidos. Y esperemos que evolucionen, porque al final todos necesitamos partidos fuertes, pero la realidad del asunto es que se van desdibujando. Y nosotros hemos visto cómo en los últimos estudios de opinión, quienes encabezan las encuestas no son los actores del G4. ¿Quiénes En son? general, bueno, nosotros hemos visto encabezando las encuestas a María Corina Machado, hemos visto encabezando encuestas a Benjamín Rauseu, pero no hemos visto a los actores tradicionales del G4 encabezando esas encuestas. Entonces creo que al final del día lo que nosotros estamos viendo es un cambio total del tablero político, un cambio total donde el chavismo empieza a desaparecer como corriente política, empieza a debilitarse muy rápidamente, no se puede sostener políticamente, sino solamente por la fuerza o por la imposición, y por el otro lado vemos una oposición que ya de alguna manera va saliendo de las preferencias políticas y que evoluciona o sencillamente es sustituida por otras corrientes de oposición. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, las manifestaciones, ¿qué pasó con aquellas serie de manifestaciones de la oposición? ¿Y qué pasó con las nuevas manifestaciones de los que no son oposición ni son del gobierno? Vamos a un receso, te dejo esos comentarios. Okay. Bueno, aquí dice, Alarcón, renuncia de Uzcategui no afecta el desenvolvimiento de las primarias. Habla de las primarias. Bueno, yo creo que las primarias dentro de lo que cabe van bien. Yo creo que, como decía allí, la renuncia de María Carolina Uzcategui no ha tenido ningún efecto de retrasar la primaria ni de entorpecer la primaria. María Carolina Uzcategui estuvo en contra de hacer las primarias autogestionadas desde el primer día. Y eso empezó de alguna manera a generar, digamos, problemas entre sus posiciones y la posición de los otros miembros de la comisión. Al final del día, la Comisión Nacional de Primaria decidió seguir adelante con una primaria autogestionada y yo diría que logísticamente, organizativamente, la primaria va bien. El único enemigo que tiene la primaria son los temores del gobierno, básicamente, a que la primaria sirva para unificar a la oposición detrás de un liderazgo unitario. Está previsto, tú notas que hay interés en la oposición en unirse en un solo bloque, porque también en estos días alguien publicó que habían 15 partidos, yo no sé cuántos, 25 grupos de oposición. A ver, obviamente cada quien quiere que la oposición se una en torno a él mismo, pero Por la eso. realidad del asunto es que el país opositor, el país que quiere cambio de gobierno, que es aproximadamente el 82% del país hoy en día, quiere unidad. Y esa unidad la quiere reflejada por un candidato que gane en la primaria, por un candidato que la gente está dispuesta a seguir como candidato unitario. Entonces, el que los partidos quieran o no quieran unidad es importante, pero es secundario. Lo importante es qué quiere la gente. Y la gente lo que quiere básicamente es escoger un candidato y unirse en torno a ese candidato. Y lo que nosotros sabemos por estudios de opinión pública es que la gente inclusive está dispuesta a deponer sus propias preferencias a favor de quien gane una primaria en un momento determinado. Te pregunto, ¿esos estudios de opinión pública que ustedes hacen, los hacen aquí en Caracas solamente? No, ¿O lo hacen en todo el país? No, nivel nacional y son... ¿Con quién lo hacen? Y son ¿Tienen gente estudios, para eso? Bueno, la gente que lo hace es Delfos, la consultora de Félix Seijas, que es quien nos hace el campo. El estudio lo diseñamos nosotros en el centro y Félix aplica el campo para sacar adelante el estudio. Y es un estudio presencial, puerta a puerta, casa a casa, y que se hace tanto en la capital como en el interior del país, con una muestra que es representativa de todo el país, por lo cual yo considero que son estudios bastante confiables. Ajá. ¿Qué otra cosa quieres tratar tú en ese punto? Bueno, no, me preguntabas hace un momento qué pasa básicamente con estas manifestaciones, movilizaciones de la oposición. Ajá.
Bueno, yo creo que nosotros vamos finales del 2023 y en el 2024 hacia un ambiente electoral, pero un ambiente electoral que de alguna manera va a tener mucha movilización social. Movilización social que se expresa en la movilización a una primaria, que se puede manifestar en protestas en un momento determinado, que puede manifestarse de distintas formas y que es el ambiente normal, natural, cuando nosotros vamos hacia un cambio político, cuando la gente busca un cambio político. ¿Okay? Y creo que justamente esto es lo que va a caracterizar a este ambiente. El gobierno ha dado señales muy claras de que está consciente de que eso va a pasar. Hemos visto los últimos nombramientos a nivel de los comandantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, lo que manda indicaciones de que el gobierno está nervioso y de que el gobierno le preocupa justamente el ambiente que se está generando de cara a la elección de 2024. Y creo que justamente ese es un ambiente que es normal cuando la gente reclama cambios en un país. ¿Qué es a tu juicio el destino de los partidos tradicionales? ADECO, PEI, URE, ese grupo ya no existe para ti. Bueno, yo no me atrevería a decir que no existe. Yo lo que creo es que son grupos, son partidos que si no evolucionan, tienden a desaparecer, tienden a debilitarse y tienden a desaparecer. La apuesta, por supuesto, de alguien que es demócrata es que los partidos democráticos se fortalezcan y salgan adelante. Y en lo que nosotros pudiéramos ayudar como Centro de Estudios Políticos al fortalecimiento de los partidos políticos, ten la seguridad que estaríamos dispuestos a hacerlo. Pero estos partidos lo que tienen que entender es que no pueden cambiar cosas para que nada cambie. No pueden hablar de cambios de directiva o de cambios de personas que están al frente o de voceros internamente. ¿Eso es lo que tú observas ahora? Es lo que yo observo en algunos partidos. Entonces creo que los partidos tienen que evolucionar, tienen que cambiar, tienen que darle paso a nuevos liderazgos, a personas que son emergentes, y lo que no puede suceder es que el liderazgo que tiene el mérito de haber fundado el partido, de mantenerlo en pie en momentos difíciles, piense reservarse el partido para sí mismo. Benigno, creo que tienen que evolucionar. Hay una encuesta, y yo la he visto también, la gente prefiere no opinar o quedarse en casa, que salía a manifestar o que salía a promover un candidato. ¿Qué está pasando allí? No, yo creo, a ver, yo no comparto mucho ese punto de vista. Los estudios más recientes que nosotros tenemos son, digamos... Bueno, es tu estudio, yo vi un estudio que hizo otra organización. De acuerdo, pero yo creo que depende mucho de cómo se hace la pregunta y de la calidad del estudio, por supuesto, pero también de cómo se hace la pregunta. Hoy en día nosotros, ¿qué tenemos? Bueno, si por ejemplo apuntamos hacia la primaria, nosotros tenemos más de un 50% que dice que tiene disposición a participar en la primaria. Obviamente la gente siempre contesta lo políticamente correcto y eso significa que van a terminar participando 15 o 20%, que es un número muy importante. ¿Cuánto? 15 o 20% de los que están inscritos para votar. Y por otro lado, la gente se reserva para aquellas cosas que creen que pueden tener impacto. La gente no está como para gastar calorías haciendo todo lo que le piden que haga, sino que la gente al final del día dice, ok, vale la pena participar en esto o hacer esto puede generar algo, algún resultado, entonces la gente se anota. Pero tú notas decepción de la gente por el mundo político. Yo noto, a ver, hay desesperanza, ciertamente, pero no se ha perdido digamos, las ganas de luchar. Este es un país que no se ha rendido, Carlos. Yo creo que la gran diferencia entre un país como Venezuela y un país lamentablemente como Nicaragua hoy, o como algunos otros países, es que Venezuela no se ha rendido. La apuesta tiene que ser que ningún país se rinda, pero Venezuela no se ha rendido. Gracias, Benigno Alarcón. En la primera parte voy a conversar con el médico alergólogo Giancarlo Moya. Bueno, vamos a despedir el programa con el doctor Giancarlo Moya, médico cirujano internista, inmunólogo clínico y alergólogo. Este alergólogo debe estar muy de moda, hay mucha alergia ahorita en este país, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Y sí, las alergias es algo que ha venido en un incremento sorprendente en los últimos 15 y 10 años aproximadamente. Pero este año parece que es peor, ¿no?
Bueno, sí, también tenemos el tema del post-COVID que también ha sido expresado por una hiperinflamación y se comporta muy similar como se comportan las alergias en el cuerpo. Las alergias no tienen cura. ¿Perdón? Las alergias no tienen cura. No, no tienen cura, pero actualmente existen muchas terapéuticas a través de inmunomodulación, que es esa remodelación del intestino, ¿ok? Y la aplicación de vacunas con la cual nosotros hacemos una tolerancia inmunitaria, o sea, educamos al sistema inmunitario que reconozca lo que antes no reconocía y se expresaba como Las alergia. alergias respiratorias, tú las puedes curar a través del intestino. Sí, claro, cómo no. Está muy ¿Cómo qué? relacionado a lo que es la alimentación, la atrofia de la vellosidad intestinal, esa poca producción de anticuerpos IgA que son inmunoglobulinas que nos protegen a nosotros desde el punto de vista de piel y mucosas, y el sistema respiratorio está completamente formado por mucosas. ¿Por qué ocurren las alergias? ¿Cuál es el punto Mira, central del...? Lo principal que se hace desde el punto de vista ambiental, hablando de las alergias aeroambientales como las que comentamos que son las respiratorias más frecuentes, como la alergia a los ácaros, polens, epitelio de perro, gato, entre otras cosas que se encuentran en el ambiente, ¿ok? Vamos a hacer un control ambiental haciendo el desapego, el alejo de lo que es la cosa que nos reacciona con respuesta inflamatoria alérgica, ¿sí? Lo otro que hacemos es hacer una remodelación intestinal a través de medicamentos inmunomoduladores y colocamos vacunas para hacer que tu cuerpo tolere lo que antes no toleraba. Bueno, vaya a saber. Yo soy especialista en alergia porque yo tengo alergia de que nací y nadie me la ha curado. Tienes que ir a mi consulta y te aseguro que te la voy a quitar. Tengo una alergia respiratoria, que es cuando en ciertos ambientes. No, te aseguro que Entonces- 1000% en mi consulta se te va a desaparecer esa alergia. Vamos a ver, vamos a tratar. ¿Qué otra cosa tienes tú por ahí? Mira, tenemos ahorita lo que es la atención también para las alergias alimentarias, ¿ok? En la unidad donde yo me desenvuelvo, contamos con un inmunonutriólogo que es la que va a hacer ese plan alimenticio que tiene que comer el paciente con el retiro de esa partícula proteica, no solo del alimento como tal, sino de los alimentos que lo contienen como ingredientes para su elaboración y los derivados del mismo. ¿Ok? Claro. Contamos también con el kit inmunológico para remodelar el intestino. Además, elaboramos las vacunas y lo más novedoso que tenemos en la unidad es que contamos con el laboratorio de cuarta generación para hacer esa detección específica no solo de las alergias alimentarias, sino también de las alergias inmediatas y las retardadas moleculares, que son las que se están tocando ahorita con bastante frecuencia porque son las que quedan como que recidivantes en el organismo. Claro, hay un alimento que es más alérgico que otro. Sí, fíjate Por ejemplo, dicen que el pescado. el pescado es bastante alergénico, pero no tanto como el trigo, como el gluten, como el maní, que forman como que toman la batuta. Como te digo, el pan de trigo es alérgico. Sí, claro, cómo no, porque no el pan como tal, sino la proteína del trigo es no reconocida y hace mucha expresión inflamatoria en muchas personas. Y la gente aquí come pan. la Pan mayoría. pequeño, pastelitos, pasta ¿Y todo eso es eso. alérgico? Sí, claro. De hecho, el trigo además contiene 8 proteínas. arepas? Las arepas son maíz. Por pero eso, te estoy diciendo. y también producen bastante alergia al maíz, pero no tan frecuente Tú sabes que como no- el tú- trigo. tú sabes que no tiene, según tú, nadie debe comer nada. No. Ah. Al contrario, todas las personas podemos comer todo, solamente que cuando presentemos algún síntoma, ya sea dermatológico, respiratorio o gastrointestinal, buscar qué me lo está desencadenando, para buscar alternativas para poder reemplazar lo que nos está causando esa expresión inflamatoria. Ok, fíjate, bien importante lo que mencionaste ahorita, Carlos, sobre el maíz. Ajá. El maíz, hay muchas marcas comerciales, pero le añaden lo que es el gluten, que es una proteína que se comporta como una molécula que me asemeja a muchas cosas y produce muchos síntomas, que es lo que se conoce ahorita como la Ok. hipersensibilidad glutenocelíaca o la enfermedad celíaca propiamente dicha. La caraota, Las caraotas tienen centeno y el centeno tiene partículas de gluten y puede producir alergia a las personas que son sensibles a esto. Por eso es que muchas personas dicen, cuando como caraota tengo que tener un baño cerca. A veces, por el desconocimiento de esto, pensamos que es una intolerancia a ese alimento, pero eso es un síntoma de alergia y que nos enciende la alarma a todos los alérgicos a estudiar, porque este paciente tiene esa intolerancia a este alimento cuando normalmente lo comía. En los últimos 10 años... y eso va con todos los granos. Con todos los granos, cuando es paciente me presenta alergia a la caraota, tengo que estudiar arvejas, lentejas. El único que se excluye del grupo de los granos que producen alergia son el arroz y el garbanzo como tal, porque no contienen esa partícula como tal, que es el gluten que parte del centeno específicamente. ¿Tú estás diciendo que los garbanzos son sanos? Son más sanos que las caraotas. Ah, caramba. Son mucho más sanos que las caraotas y mucho más nutritivos que las La caraotas. carota es más popular. Es más popular y es más económica además. Sí. ¿Qué otra cosa?
Mira, fíjate también que ese gluten no solamente se encuentra en los granos, sino que se encuentra también en la ¿Qué avena. llaman ustedes gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo. Esto es bien importante esta pregunta. El trigo contiene 7 proteínas, pero hay una de ellas que es el gluten que se comporta distinto porque se comporta como una molécula, ¿ok? Ya que está comprendida de 2 microproteínas, que es la gliadina y la glutenina, que me asemejan a otros anticuerpos y me expresan síntomas de otras enfermedades, lo que retrasa el diagnóstico y además adelanta lo que es un tratamiento no adecuado para lo que está presentando esa persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿De dónde viene el gluten? ¿Cómo le llega el gluten al pan, por el ejemplo, gluten a la arepa? es una proteína que está en el trigo y ese trigo se usa para elaborar pasta, para elaborar masas de pastelitos, pan, entre otras cosas. Ajá. Pero además se ha comprobado que el gluten se utiliza como sustancia ¿para qué? Para alargar la vida de los alimentos, hasta de los medicamentos, para economizar un poco la producción de estos alimentos y por eso es que se ha añadido el gluten y muchas otras cosas, hasta el maquillaje para mujeres. Y es por esto la creciente en los últimos 10, 15 años que mencioné al inicio de la entrevista, la expresión como tal de las alergias y es por la añadidura de este gluten. Anteriormente se desconocía, pero fíjate que cuando yo menciono lo del intestino, que usted me preguntó qué relación tiene el intestino con la nariz, por ejemplo, tiene mucha relación, porque cuando uno tiene contacto constante con esa partícula proteica, específicamente el gluten, yo comienzo a hacer una atrofia de la velocidad intestinal. Al yo perder esta movilidad, yo pierdo lo que es la simbiosis de los gérmenes que me producen cosas para protegerme. Además, dejo de producir por la movilidad un anticuerpo y dejo de absorber nutrientes. Y para que esto se atrofie, tienen que pasar de 5 a 12 años de contacto constante con esa partícula proteica para expresar los síntomas. Por eso es que antes lo comí y no pasaba nada y posteriormente presento los síntomas. Ajá, ¿qué otra cosa que tiene? Por ejemplo, los productos que son alérgicos, que son de venta libre en todas partes, ¿no? ¿Ok? Te pregunto, ¿hay una solución para eso? ¿Qué tipo de Además, preventiva, ¿no? Sí, sí los hay. De hecho, se han hecho la No elaboración. después, sino antes. Se han hecho la elaboración actualmente de muchos productos para usos cosméticos, para usos de limpieza, completamente veganos, que no contengan no solamente el gluten, sino la cantidad de metales que se usan para su elaboración, como por ejemplo el níquel, cobalto, el plomo, entre otros, que están para hacer ese tipo de producto que Yo se decía que los productos de belleza de las mujeres son alérgicos. Sí, fíjate que los tintes de cabello, sobre todo aquellas mujeres que cuando se hacen unas mechas o unas highlights, producen esas ronchitas en la cabeza como espinillas, caspa, descamación, es porque pueden ser intolerantes o alérgicas a metales como el N-metilformaldehído, el formoterol, que se encuentran dentro. Es un metal, ¿ok? Que se encuentra de la derivación del N-metilformaldehído. ¿Para qué? Para hacer la consistencia y ese cambio de coloración y la pigmentación del cabello como tal, ¿ok? Y eso, en las personas que son susceptibles, va a ser un depósito, lo que se llama alergia a metales pesados, que se va a expresar en dermatitis, foliculitis capilar, entre otras cosas. La dermatitis también es muy común. Sí, es más común de lo que creemos. De hecho, hay una entidad patológica dentro de la alergología. Explica a la gente qué es dermatitis. Okay, Sí, que la es dermatitis. piel, pero... Todos los médicos cuando hablamos de itis, es inflamación, dermatitis, De inflamación de la piel, conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, ¿ok? Todo lo que es itis es inflamación para nosotros, ¿ok? Por lo tanto, la dermatitis, la inflamación de la piel, de la dermis como tal, va a ser a causa de traumatismos, a causa de cualquier cosa, pero en este caso que hablamos de las alergias, cuando tenemos contacto con algo, no va a producir esa inflamación. Fíjate bien importante esto, porque las alergias tienen varios puntos de entrada. Vía inhalatoria, vía digestiva, vía de contacto y vía de inoculación cuando nos inyectan algo que nuestro cuerpo no reconoce. ¿Las chivas son alérgicas? ¿Cómo las chivas? Las chivas, las barbas esas que se dejan crecer algunos. No, esto no, a menos que se coloque algún tinte y esa persona sea susceptible a... Pero no tiene tinte, ¿eh? No, esto es negrito natural. ¿Qué otra cosa nos puede orientar aquí Bueno, a la fíjate gente? que estas alergias a los metales pesados, aunque no es común o no era tan conocida anteriormente porque no se conocía dentro de la especialidad, ya tiene su tratamiento, que es un tratamiento a través de la quelación. ¿Qué es una quelación? Es la administración de varios medicamentos especializados para hacer una desmineralización
mineralización, porque esos metales son minerales que se depositan en nuestro organismo. Pero no solamente quedan allí en la piel, sino que pueden irse a la vasculatura, haciendo un engrosamiento de lo que es el endotelio interno, el endotelio vascular, produciendo disminución de la luz de los vasos sanguíneos, trayendo como consecuencia problemas vasculares, vasculitis, entre otras cosas. Ok, que eso tiene su solución a través de quelación. Nosotros hacemos un barrido de esos metales para que estas personas tengan una mejor calidad de vida y no presenten esos síntomas. Por ejemplo, pues, las muchachas que trabajan, por ejemplo, en los programas de belleza, Ok. y tienen que aparecer ellas bellas también y utilizar muchos productos, ¿cuál es el riesgo que ellas corren? No, si son susceptibles o son sensibles a padecer esto, pueden padecer descamación de la punta de los dedos, descamación, debilidad en las uñas, por eso es que hay muchas mujeres que se le parten las uñas. Además de esto, pueden presentar lesiones tipo herpes, que no son herpes, sino que es reflejo de esa intolerancia o no reconocimiento de esa partícula metálica en el maquillaje. Y además el maquillaje también contiene gluten. Fíjate que muchas mujeres cuando se ponen las pestañas y se maquillan, el rímel y eso, andan con esos ojos hinchados y eso, y no saben qué es la presencia del gluten en ese maquillaje. Por eso es que existen varias alternativas de maquillaje vegano, entre otras cosas. De hecho, hasta tintes veganos existen ya en el mercado. Y los políticos que meten las uñas así. Esos no son alérgicos al gluten porque se les meten bien duro. Porque Bueno, un mensaje final antes de irse. si tenemos algún síntoma alérgico, ya sea dermatológico, respiratorio o cualquier cosa que tengamos posterior al contacto, no duden en acudir a su especialista, no se automediquen, porque a veces automedicarse lo que hace es empeorar el cuadro clínico con algo que ya tiene solución y es bastante conocido actualmente. Bueno, ya gracias a Giancarlo Moya, médico cirujano, internista, inmunólogo clínico y alergólogo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos televidentes.